Hola, soy Cocolucho y en este tutorial te voy a explicar cómo funciona este Excel de control de ingresos y gastos. En la descripción del video he dejado el link para que puedas descargar este archivo. Hice este Excel influenciado por Sergio Fernández, quien es el director del Instituto Pensamiento Positivo. Yo escucho sus charlas en sus canales de YouTube Pensamiento Positivo 1, donde habla acerca del desarrollo personal, y en su canal Máster de Emprendedores, donde habla acerca del desarrollo profesional y de cómo puedes mejorar tu negocio. Uno de los temas de los que habla es acerca de cómo podrías mejorar tu economía. Para ello te brinda diferentes consejos. Uno de ellos es usar 3 herramientas, las cuales son el Excel de balance, el Excel de control de ingresos y gastos y el Excel de porcentaje o presupuesto. Si nunca has escuchado las charlas de Sergio Fernández, te recomiendo que pongas pausa a este tutorial por un momento y mires el video Sistema para tener libertad financiera y vivir con abundancia. Puedes acceder a él dando clic en este link que te he dejado en el archivo, o también lo puedes encontrar en la descripción de este video. Sergio empieza a hablar de este Excel a partir de 1 hora 18 minutos con 31 segundos. De hecho, te recomiendo ver todo el video, pero para que entiendas mejor este tutorial, ese es el tiempo exacto en el que empieza a explicar estas 3 herramientas. Ahora que ya has escuchado a Sergio, sabes que él tiene su Excel y lo brinda en sus cursos, pero también nos dice que nosotros mismos nos podemos hacer nuestro Excel, por eso yo te estoy compartiendo el mío. Vamos con la primera herramienta, que sería el Excel de balance, y está en esta hoja, balance. ¿Para qué te sirve esta herramienta? Para saber cómo está tu economía el día de hoy. En el cuadro 1.1 colocarás todo lo que tienes. No olvides poner también tus posesiones. Si las vendieras, ¿cuánto dinero te darían? Y en el cuadro 1.2, todo lo que debes. La diferencia la vas a ver en el cuadro 1.3, que es el balance. Estas descripciones son ejemplos. Tú debes editarlo y poner según lo que tú tengas o lo que tú debas, con los montos correspondientes. En caso te falten celdas para que escribas lo que tienes o lo que debes, debes insertar filas. De preferencia hazlo en la parte central y evita hacerlo sobre el total y sobre la primera descripción, para no generar error en esta fórmula ni en esta fórmula. Voy a llenar los cuadros con montos redondos a modo de ejemplo. Lo que tienes aquí, 2000, en una cuenta bancaria 1000, en otra cuenta bancaria 1000, que un amigo te deba 500, otro amigo 500, que tu casa valga 100.000 y tu carro 20.000, voy a poner. Incluso, como te digo, puedes editarlo. Si es que no es un carro y es una moto, pones moto. Y bueno, y que de esto ya no tengas. Puedes ver que este cuadro ha cambiado a color verde. Ahora voy a llenar el cuadro 1.2. Mi hipoteca que sea 0. Acabo de ponerle 50.000. Puedes ver que este cuadro sigue siendo verde porque lo que tienes es mayor a lo que debes. Pero si ahora yo pongo acá 50.000 nuevamente, vas a ver que este cuadro cambia a color rojo porque lo que tienes es menor a lo que debes. La recomendación de Sergio es que siempre actualices estos dos cuadros al menos una vez al mes. Ahora, te habrás dado cuenta que el símbolo de la moneda es una S con un slash. Eso es porque es el símbolo de soles, que es la moneda de mi país. Pero en la descripción del video he dejado un Excel con la moneda en euros, porque Sergio Fernández es de España y supongo que la mayoría que lo escucha es de allá. Y también he dejado otro Excel con el símbolo de dólares, que me parece es el mismo símbolo que usan los países latinoamericanos, como es el peso chileno, el peso argentino, entre otras monedas. Si ninguno de estos símbolos es la moneda de tu país y deseas cambiarlo, solo tienes que seleccionar las celdas de moneda, estar en inicio, darle clic en este pequeño triángulo, más formatos de número, y aquí eliges el símbolo de la moneda de tu país. Ahora tenemos el cuadro 1.4, donde debes anotar todo lo que tienes. Sería muy parecido al cuadro 1.1, con la diferencia de que no vas a anotar tus posesiones, sino solamente el dinero que tienes disponible, lo que tienes en la billetera, en tus cuentas del banco o lo que te debe algún amigo que sabes que te va a pagar. Entonces copiaría los montos que he puesto arriba. Ya no copiaría la casa y la moto porque esas son las posesiones. Y con este dinero es que se va a trabajar la segunda herramienta, el Excel de ingresos y de gastos. Es por eso que este total no debe variar. Este monto es el dinero que tienes hoy, ya sea en tus manos, tu dinero en efectivo o en el banco, o en las manos de tus amigos o familiares que en algún momento te lo van a devolver, pero sigue siendo tu dinero. Como ya sabes que este monto no debe cambiar,
¿Qué pasaría si dentro de 2 semanas, por ejemplo, uno de tus amigos te paga 400 y te queda debiendo 100? Colocarías los 100 que te debe y esos 400 lo cambiarías en el dinero en efectivo que tienes, de tal manera que este total no ha variado, sigue siendo 5000. Ahora vamos a ver la segunda herramienta, que es el Excel de control de ingresos y gastos, que está conformada por las hojas de los meses desde julio hasta diciembre. ¿Por qué desde julio? Porque es en julio que estoy subiendo este video tutorial. ¿Cuál es el objetivo de esta segunda herramienta? Es que sepas cuál es el ingreso que te brinda más dinero y cuál es el gasto por el que se te va más dinero. Gracias a esta herramienta puedes saber con exactitud de céntimo si has gastado más o menos de lo que has ingresado cada mes. Te habrás dado cuenta que acá dice 5000, que es el monto que tenemos en el cuadro 1.4. Si por ejemplo aquí yo le agrego otro monto, 2000, este 7000 se va a copiar en la hoja de julio. Y como aún no hemos anotado ningún gasto ni ningún ingreso en julio, va a estar igual en agosto, en septiembre y así en todos los meses hasta diciembre. Es por eso que no importa el mes en el que descargues este archivo, tú empiezas a trabajar desde el mes y la fecha que te corresponde, y en los demás meses no haces ningún cambio, excepto uno, el de anotar el nombre de los ingresos y los gastos en el mes de julio, sin importar qué mes estés trabajando. Esta segunda herramienta, que son todas las hojas de los meses, está conformada por 7 cuadros. Empieza con el cuadro 2.1, que es un cuadro informativo que te dice qué mes estás trabajando, qué año y con cuánto dinero inicias el mes. Aquí no debes hacer ningún cambio, ya que como has visto el monto está vinculado a la hoja anterior y cambiará automáticamente. El cuadro 2.2, llamado Mis gastos, está dividido en las 5 partidas en las que Sergio Fernández te recomienda agruparlas, y son vivir, lujos, formación, inversión y caridad. Estas a su vez están divididas en subpartidas, las cuales son diferentes para cada persona, ya que depende de las responsabilidades y gastos que tiene cada uno. Es por eso que estas descripciones las debes editar y poner según tus gastos, incluso aplicar tu propio criterio. Por ejemplo, yo he puesto regalos en la partida de caridad, pero quizás para ti regalos no es algo de caridad, sino es un lujo dar regalos a tus familiares o a quien tú desees. Entonces lo pondrías en la partida de lujos, no hay problema. Lo importante es que las modificaciones de estos nombres de tus gastos y también tus ingresos lo hagas en el mes de julio. Te doy esta condición para que al final la hoja resumen no tenga error. Siempre debes hacerlo en julio. Así que te diría que de forma obligatoria los cambios de los nombres de las subpartidas de los gastos y también de los ingresos la hagas siempre en julio. Una vez que agregues o modifiques algún nombre en los gastos o ingresos, se va a copiar automáticamente en los demás meses. Puedes ver que el último gasto es pago de préstamo. En todos los meses el último gasto es pago de préstamo. Si yo coloco aquí en julio un nuevo gasto, por ejemplo, academia de fútbol para mi hijo, puedes ver que se ha copiado en todos los meses, incluso en la hoja resumen. ¿Y qué pasa si un gasto se presenta en diciembre o en cualquier otro mes que no sea julio? El nombre del gasto o ingreso lo anotas en julio y la cantidad del gasto o ingreso lo anotas en el mes que corresponde. Podrás ver que este cuadro tiene las fechas día a día del mes. Eso es porque este Excel está diseñado para que anotes tus gastos de forma diaria. Ya depende de ti si lo quieres hacer diario, semanal o mensual. Mi recomendación sería que lo llenes diariamente porque se te va a hacer más fácil recordar tus gastos con exactitud de céntimo. Este cuadro también te brinda la posibilidad de ver el total de tus gastos cada día. Solo tienes que ir a la parte inferior del cuadro y ahí estarán los totales diarios. Un tip sería que selecciones la columna del día que quieres ver el total para que lo identifiques con mayor facilidad. En este caso, como no se ha llenado ningún dato, los totales están cero. También puedes ver cuánto has gastado en cada subpartida. Por ejemplo, cuánto gastarías en alimentación. En el lado derecho vas a tener el total de cuánto has gastado en esa partida durante este mes. Y en la esquina inferior derecha tienes el total de cuánto se ha gastado en todo el mes. Otra recomendación es que si tienes deudas, las anotes en la partida vivir, para que así la tercera herramienta, que son los porcentajes, sean más fáciles de interpretar. El cuadro 2.3 es un resumen de los gastos dividido en las 5 partidas en las que hemos agrupado los gastos. En el cuadro 2.4 debes anotar todos los ingresos y al igual que los gastos, los cambios que hagas en la descripción los debes hacer en el mes de julio. Entonces tenemos que el cuadro 2.2 y el cuadro 2.4 son los dos únicos cuadros de cada mes que puedes editar,
ya sea renombrando las descripciones o poniendo sus montos. Los demás cuadros te brindarán los resultados de forma automática. El cuadro 2.5 es un balance. Te mostrará cuánto dinero has ganado este mes, cuánto has gastado y la diferencia. Esta diferencia cambiará a color verde o rojo y te brindará un pequeño comentario. Al lado derecho tienes un gráfico de barras donde puedes hacer una comparación netamente visual. El cuadro 2.6 es muy parecido al cuadro de resumen 2.3, con la diferencia de que si tus ingresos han sido mayores que tus gastos, aquí vas a tener un ahorro, que sería el dinero que no has gastado. Con los resultados de este cuadro, aquí te saldrá un gráfico circular mostrándote en porcentajes cuánto has gastado en cada una de las partidas que son vivir, lujos, formación, inversión, caridad y ahorro. El cuadro 2.7 te va a mostrar cuánto dinero tienes luego de haber sumado tus ingresos y restado tus gastos al monto con el que iniciaste el mes. Este cuadro es una actualización del cuadro 1.4 de la hoja de balance. Al igual que este monto fue el monto de inicio para julio, el resultado final de este cuadro será el monto de inicio para el siguiente mes. A modo de ejemplo voy a poner algunos gastos e ingresos para que veas cómo aparece este gráfico circular, este gráfico de barras y cómo se llenan los resúmenes. Voy a poner un gasto por partida para hacer más rápido este ejemplo. Como puedes ver, aquí ya se llenó con los datos que ingresé arriba. De igual forma, aquí ya se llenó el total de gastos en el mes, y que obviamente tiene que coincidir con el total del cuadro resumen. En los ingresos voy a colocarle un monto mayor a los 900 de los gastos, voy a ponerle 1000. Como es un ejemplo, estoy colocando en cualquier ingreso. Aquí ya puedes ver que el color del cuadro ya cambió. También ha aparecido el gráfico de barras según los ingresos y gastos que hemos colocado. En el cuadro 2.6 puedes ver que hay un ahorro porque los ingresos son mayores que los gastos y esa diferencia se va al ahorro. Aquí puedes ver que ya apareció el gráfico circular reflejando los porcentajes de los gastos. Este gráfico tiene un par de detalles a tomar en cuenta, pero lo explicaré más adelante cuando hable del Excel de porcentajes o presupuesto. En el último cuadro puedes ver cuánto tienes al final del mes. Empezamos con 7000 y la diferencia entre ingresos y gastos ha sido de 100. Por eso es que al final de mes tenemos 7100. Y verás que este monto ya se copió en el mes de agosto. Puntos importantes a la hora de llenar los ingresos o los gastos. Si un gasto no es permanente durante todo el año, incluso aunque dure solo un mes, debe estar presente en todos los meses. Por ejemplo, que el curso de fútbol de tu hijo dure solo 2 meses, julio y agosto. En julio cuesta 100 y en agosto también cuesta 100. Por más que este gasto haya durado solo 2 meses, no debes borrarlo en ninguno de los otros meses. ¿Por qué? Porque la hoja resumen ya tomó este gasto y ya tiene su total. Si por ejemplo en noviembre a tu hijo le pones brackets y tienes un nuevo gasto que sería dentista, si tú cambias aquí y le pones dentista, primer error es que estás modificando la descripción en noviembre, siempre debes modificarla en julio. Y si al dentista le pagas 200 este mes, voy a poner la fecha 7, y en diciembre también 200, ¿qué te va a mostrar el resumen? Que en dentista has gastado 600, lo cual no es correcto, solo son 400. También está tomando los 200 que le pusimos al fútbol, pero como ha reemplazado la partida de fútbol, asume que gastamos todo en dentista. Voy a deshacer lo que he hecho dando control Z para deshacer el error y voy a colocarlo de forma correcta. Entonces, el gasto del dentista, por más que haya aparecido en noviembre, deberías colocar el nombre de dentista en el mes de julio y los gastos en los meses que corresponden. Entonces la hoja resumen ya estaría bien. Para el curso de fútbol gastamos 200 y para el dentista 400. Este ejemplo aplica también para el cuadro de los ingresos. Si te sobran filas, puedes ocultarlas seleccionando las filas, dando anticlic, ocultar. Y si necesitas escribir sobre ellas, seleccionas las filas cercanas, das anticlic, mostrar. Bajo ningún motivo deberías eliminarlas, ya que todas las hojas están vinculadas. Y si eliminas alguna celda o alguna fila, en las demás hojas te va a salir que hay un error en la fórmula, como te muestro en esta imagen. De hecho, he desactivado la opción eliminar para evitar este error. Si en vez que te sobren filas, te faltan filas, debes ingresarlas en el mismo número de fila en todos los meses, también en la hoja resumen, de forma ordenada, empezando por julio y terminando en la hoja resumen,
Y de preferencia no ingreses filas sobre el total ni la primera subpartida de cada partida, que serían estas filas. ¿Por qué? Porque eso va a generar que el total del cuadro 2.3 tenga error y no sea igual al total del cuadro 2.2. Si te sucede eso, debes corregir el error nada más. Pero para evitar este error, no ingreses filas sobre estas filas. ¿Cómo si podrías ingresar filas? Por ejemplo, en la partida de inversión, que ya estén todas llenas, que tengas inversiones del 1 al 7 y quieres ingresar una nueva inversión, la inversión 8. Seleccionas una fila que no sea el primer gasto de la partida de inversión, por ejemplo sobre la inversión 5, que es la fila 67. La seleccionas e insertas la fila. Colocas el nombre y en el lado derecho puedes ver que no está el total. Entonces para copiar el total seleccionas una celda, ya sea la superior o la inferior, y arrastras para copiar su fórmula. Y haces lo mismo en las demás hojas. Como puedes ver, ya se copiaron las inversiones del 1 al 7, pero falta la fila que hemos agregado, que es la inversión 8. Voy a la inversión 5, fila 67, porque en julio inserté sobre esa fila, inserto y arrastro la fórmula de la descripción. Como puedes ver, esta descripción es una fórmula, entonces también se arrastra para copiar la fórmula y ya copia el nombre del mes de julio. Lo mismo tienes que hacer en el total y así se tiene que insertar en todas las hojas. En la hoja resumen también tienes que insertar esta fila, pero con una pequeña diferencia, que aquí vas a arrastrar todas las celdas que están arriba o abajo. ¿Por qué? Porque el resumen es la suma de todos los meses, por lo tanto todas las celdas son fórmulas. En cambio, en los meses solo eran fórmulas la descripción y el total. Esa sería una forma correcta de cómo insertar las filas. Ahora toca explicar en qué consiste en la hoja de resumen. El resumen es la suma de todos los meses y tiene la misma estructura. En el primer cuadro te dicen qué año estás trabajando y con cuánto has iniciado el año. En este caso es igual que en julio porque el archivo inicia en julio. Luego te muestra cuánto has gastado por su partida en el año y cuánto has gastado cada mes. De igual forma tiene su resumen y cuánto has gastado por partida en el año. Cuánto dinero te ha ingresado en el año. Tienes el balance anual, la comparación gráfica de tus ingresos versus tus gastos. Te darás cuenta que los gastos han sido mayores que los ingresos. Bueno, eso es porque puse gastos en el dentista en noviembre, en diciembre. Y por eso es que no hay ahorro, porque los gastos han sido mayores que los ingresos. Si por ejemplo pongo un ingreso en cualquier mes, hay que poner en octubre, le pongo un ingreso de 1000, puedes ver que este gráfico ha variado. Eso se debe a que este es un resumen de todos los meses. Si hacemos algún cambio en cualquier mes, se va a reflejar en esta hoja. También tienes el cuadro de cómo se ha distribuido tu dinero. Y en el último cuadro que te dice con cuánto dinero empezaste, cuánto dinero has ingresado, cuánto dinero has gastado y con cuánto dinero estás terminando el año. Obviamente esta hoja de resumen no es para que lo veas solo al final del año. Conforme vayas llenando tus ingresos y tus gastos en los meses, ya puedes ir revisando esta hoja. Y por último tenemos la tercera herramienta, que es el Excel de porcentajes o presupuesto. Esta tercera herramienta sirve como guía de cómo puedes distribuir tus gastos. En este gráfico se ven cómo están distribuidos tus gastos y este comentario sería la guía de los porcentajes que Sergio Fernández nos recomienda distribuir nuestros gastos, que son el 50% para vivir, el 10% de lujo, 10% para formación, 10% para inversión, 10% para caridad y 10% para el ahorro. Recuerda que estos porcentajes no son fijos, son recomendaciones, o sea que tú puedes variarlos ligeramente hacia arriba o hacia abajo según sea tu criterio, pero eso ya depende de ti. El gráfico te mostrará en porcentajes cómo se han distribuido tus gastos, incluyendo el ahorro. Y estos porcentajes los podrás comparar con los porcentajes de Sergio Fernández siempre y cuando tus ingresos sean iguales o mayores a tus gastos. El círculo representa el 100% y cuando tus ingresos son iguales o mayores a tus gastos, el círculo representará tus ingresos y cómo se han distribuido tus gastos, incluido el porcentaje de ahorro.
Y por eso es que el título dice porcentaje de gastos respecto de mis ingresos totales. Pero cuando se da el caso contrario, cuando los gastos han sobrepasado los ingresos y son más del 100%, cuando se dé este caso, el círculo representará el total de tus gastos. Para entender mejor lo que te estoy diciendo, voy a hacer que los gastos sean mayores que los ingresos. Al hacer esto habrán 4 cambios. El primero será que el título va a cambiar. El segundo es que este pequeño comentario también cambiará. El tercero será que aparecerá una nota por aquí diciéndote lo que te acabo de explicar. Y el cuarto cambio es que aparecerá un cuadro por aquí. Para hacer que los gastos sean mayores que los ingresos, voy a quitar el ingreso que puse en octubre. Ahora los gastos son mayores que los ingresos. Y bueno, el gráfico obviamente ha cambiado. Ahora puedes ver que el título dice porcentaje de gastos respecto de mis gastos totales. Hace un momento decía respecto de mis ingresos totales. Este comentario ha cambiado. Dice que ya no deberías compararlo con los porcentajes de Sergio. Apareció la nota y también ha aparecido este cuadro. ¿Por qué es importante saber si los porcentajes son respecto a los ingresos o a los gastos? Porque Sergio nos recomienda unos porcentajes para cada partida de gasto. Pero estos porcentajes obviamente son respecto a los ingresos, ya que lo ideal es que tus ingresos sean mayores que tus gastos. Entonces, si tus ingresos han sido menores que tus gastos, usa este gráfico para ver cómo se han distribuido tus gastos. Y en este cuadro podrás ver los porcentajes de los gastos respecto a los ingresos. Para este ejemplo y con los datos que yo he puesto, tenemos que en total se ha gastado el 150% de los ingresos totales. Entonces, si tus ingresos han sido menores que tus gastos, usa este gráfico para ver cómo se han distribuido tus gastos. Y en este cuadro podrás ver cómo se han distribuido tus gastos respecto de tus ingresos. Y estos porcentajes respecto de los ingresos son los que puedes comparar con los porcentajes recomendados por Sergio, que de hecho al haber gastado más del 100% de los ingresos, las conclusiones que va a dejar esta comparación no va a ser buena. Y recuerdas que te dije que si tenías deudas las anotes en la partida de vivir. Esto es porque las deudas las tienes que pagar con el 10% de tu ahorro. Entonces, si has estado pagando tus deudas y las has puesto en las partidas de vivir, a la hora de comparar tus porcentajes con los porcentajes de Sergio, podrías considerar a vivir un 60%, el 50% propio del vivir más el 10% del ahorro. Bueno, esta herramienta te permite sacar tus propias conclusiones de en qué partida podrías gastar más o en qué partida podrías gastar menos. Estas serían las recomendaciones más importantes acerca de este Excel. Espero que te sea de ayuda y puedas sacarle el máximo provecho. No olvides darle me gusta al video para que más personas se animen a descargar este archivo. Eso sería todo. Chao.